Hola, soy Rafa Ortega de Return Stack Portfolios y en este webinar vamos a hablar de qué es lo que hay dentro del motor de Return Stacking. En anteriores webinars, en anteriores capítulos del podcast de Off-Road Investor, hemos hablado un poco más en términos generales de qué es Return Stacking, cómo funciona, cómo lo aplicamos en el contexto de las carteras todoterreno, que es el tipo de portfolios que principalmente estamos trabajando desde Return Stack Portfolios. Pero hoy quería hacer una explicación un poco más concreta sobre los mecanismos detrás del retrostacking y exactamente cómo se consigue crear el efecto que utilizamos en las carteras de inversión. Así que vamos allá y para empezar, una descripción de qué es retrostacking. Si es la primera vez que oyes hablar de esto, lo suyo es que veas el primer webinar en el que hablábamos de los básicos o las claves de retrostacking. Pero esta es la descripción de todas las iteraciones que vamos haciendo, la que más me gusta por el momento, la mejor descripción de return stacking. En esencia, return stacking es la idea de superponer un rendimiento de inversión diversificador sobre una clase de activo tradicional, logrando más de un euro o un dólar de exposición por cada euro o dólar invertido. Un ejemplo podría ser combinar acciones o bonos indexados, esa sería nuestra base, con un activo diversificador, como podría ser el oro, o una estrategia de diversificación, como podrían ser futuros gestionados. De forma que tú tendrías 100% de exposición al activo tradicional y 100% de exposición al diversificador. Y esto es algo que algunos inversores institucionales llevan aplicando con éxito desde la década de los 80, esto lleva más de 40 años inventado, y ahora en Return Stack Portfolios lo que estamos intentando hacer es poner estas estrategias al alcance de todos con carteras que intentan aprovechar esta estrategia o los beneficios de esta estrategia de la forma más eficiente posible. Para explicar cómo funciona, vamos a plantearnos primero este ejemplo. Imaginemos que somos una pensión y tenemos 100 millones de dólares con los que queremos obtener exposición al SP500. Realmente tendríamos tres formas de obtener exposición al SP500. La primera sería comprar un ETF o comprar un fondo mutuo donde pagamos esos 100 millones y con eso compramos, a día de hacer estos cálculos, 177.168 acciones de ETF SPY. Sería lo mismo si estuviéramos comprando un fondo mutuo. Compramos participaciones de un fondo. Al final hemos pagado esa cantidad, ahora ya no tenemos nada de efectivo y tenemos esas participaciones que se irán moviendo en función de lo que haga el índice. Otra opción sería comprar directo. Podríamos pagar 100 millones de dólares para comprar cada componente individual del SP500 en la proporción exacta del índice y a partir de ese momento tendríamos simplemente que gestionar los dividendos, las entradas y salidas del índice con el tiempo, etcétera. Es decir, que nos convertiríamos en los gestores del índice. Haríamos lo mismo que está haciendo el gestor del ETF o el gestor de un fondo mutuo. Y hay una tercera opción que es comprar vía futuros. Para obtener 100 millones de dólares de exposición a el SP500, en el momento de hacer este cálculo, hubiera hecho falta comprar 350 contratos de futuros del SP500 mini. El coste nocional por cada contrato era de 284.587 dólares, por lo tanto, esos 100 millones dividido entre el coste nocional nos dan los 350 contratos. Pero realmente, al tratarse de futuros, nosotros solo debemos guardar una parte del dinero, no pagamos los 100 millones de dólares. De hecho, lo que tenemos que guardar son 13.800 dólares por contrato, que en total nos dan 4.830.000. Esto quiere decir que hay un sobrante de efectivo, que en este caso hubiera sido de 95.170.000. Y ese sobrante está disponible. Ahora bien, para que nosotros obtengamos realmente el resultado del SP500 invirtiendo con futuros, teniendo en cuenta que los futuros tienen un coste de financiación que ya va incluido en el precio, de forma similar a como el ETF tiene un coste de gestión que ya va incluido en el precio que obtendremos el resultado del SP500, típicamente menos esa pequeña comisión de gestión. Aquí hay una comisión, que no es una comisión, ¿no? Hay un coste de financiación del contrato de futuros. Pues lo que tenemos que hacer es ese sobrante de efectivo, invertirlo típicamente en algo de ultra corto plazo
para que te genere una rentabilidad que compense el coste de financiación. El coste de financiación de un futuro es aproximadamente equivalente a una letra de 14 semanas. Es el coste más bajo con el que vas a conseguir apalancamiento en el mercado en cualquier momento. Es la mejor forma de obtener apalancamiento. Por lo tanto, si invertimos el efectivo, conseguimos el resultado del SP500. Esto lo vamos a ver ahora gráficamente. Vayamos a analizar cómo el programa PIMCO Bonds Plus, que fueron los primeros en aprovechar lo que nosotros llamamos return stacking, ellos lo llamaban portable alfa, aprovechar esta estructura de los futuros, porque ellos crearon un programa que tenía dos pasos. El primer paso, sustituimos bonos por derivados. El segundo paso, asignamos ese efectivo sobrante a una fuente de alfa. En concreto, ellos querían tener exposición a bonos del tesoro, pensaban que los bonos del tesoro americanos no podían aportar mucho valor con selección de bonos, pero que sí que tenían la capacidad de escoger buenos bonos de corto plazo y máxima calidad crediticia, que ahí sí que tenían una idea de cuáles podían ser aquellos bonos, una estrategia de selección de bonos que sí aportaría valor. Y entonces decidieron combinar de forma que el efectivo disponible, en vez de ir a una inversión de ultra corto plazo, iría a esa estrategia de bonos. Vamos a verlo en mayor detalle. Si uno invierte únicamente en bonos del tesoro vía futuros, esto sería lo que pasaría. A la izquierda tenemos la rentabilidad esperada de los bonos del tesoro en un momento dado, que digamos que es un 5%. Si hacemos la opción 1, comprar el ETF, si hacemos la opción 2, comprar directamente los bonos, nuestra rentabilidad esperada será 5%. Sin embargo, si lo hacemos con futuros, como se estaba explicando, tendremos la rentabilidad del 5% menos el coste de financiación, pongamos que es un 1%, más la rentabilidad que obtendremos invirtiendo el efectivo en algún activo libre de riesgo ultra corto plazo, 1%. Por lo tanto, 5 es lo mismo que 5 menos 1 más 1. Y aquí es donde viene PIMCO a ser más eficiente con el uso de ese efectivo. PIMCO en su programa Bonds Plus lo que hacía es invertimos en bonos del tesoro vía futuros, obtenemos ese 5 menos 1 y luego con el efectivo lo que hacemos es invertir en nuestra estrategia de bonos de corto plazo. Digamos que esa estrategia obtiene un 2%. Pues entonces en realidad tú habrías obtenido, y de hecho ellos llevan 40 años obteniendo, aproximadamente la rentabilidad de los bonos más la rentabilidad de su estrategia menos el coste de financiación. En este ejemplo simplificado sería 5 menos 1 más 2, 6. 5% de los bonos, 1% de alfa. Ahora bien, ese alfa, y esto es interesante, no viene de los bonos del tesoro, viene de la estrategia de bonos de corto plazo. Y bueno, sí es verdad que siguen siendo bonos, pero vayamos un momento a mirar qué es lo que pasa con la estrategia Stocks Plus, que sacaron un tiempo después. De hecho, PIMCO lo que hizo fue hacer que se crearan los futuros sobre el SP500 para poder implementar esta estrategia. En esta estrategia lo que hacen es invertir en el SP500 vía futuros, por lo tanto la rentabilidad obtenida es la rentabilidad esperada del SP500 menos el coste de financiación. Si el efectivo lo invierten en su estrategia de bonos de corto plazo, el resultado final será SP500 menos financiación más bonos de corto plazo, SP500 más alfa. Es decir, generas una rentabilidad adicional siempre que la estrategia de bonos de corto plazo tenga una rentabilidad superior al coste de financiación. Y esto es muy interesante porque esa fuente de alfa, y aquí se ve muy claramente con el programa PIMCO Stocks Plus, no viene del SP500. PIMCO lleva 40 años batiendo al SP500, bueno, menos porque esta estrategia se ve un poco después, pero el programa PIMCO Stocks Plus lleva años, décadas, batiendo al SP500 sin hacer lo que uno esperaría que tiene que hacer para batir al SP500, que es mirar dentro del SP500 y buscar cuáles son las compañías que lo van a hacer mejor con este estilo o con aquel estilo. Baten al SP500 colocando encima del SP500 un rendimiento diversificador o un rendimiento adicional con una estrategia de bonos de corto plazo. ¿Cómo funciona Return Stacking? Return Stacking es exactamente esta idea, solo que con un pequeño twist.
En return stacking estamos haciendo lo mismo. Primero, sustituimos un índice con derivados. Segundo, asignamos el efectivo a diversificación. Y vamos a verlo por partes. ¿Qué índice pasivo escogemos? ¿Cuál es la beta que vamos a escoger? Pues realmente podría ser cualquier cosa, pero lo lógico es utilizar algo donde creas que no vas a aportar mucho valor seleccionando dentro, ¿no? Lo típico es utilizar acciones, utilizar bonos y podrías también, por ejemplo, utilizar oro. Pero bueno, algo con lo que estás contento con esa beta, ¿no? Es una exposición de mercado que tú tendrías tal cual indexado. Paso 1, lo sustituyo por derivados. ¿Qué derivados? Pues bueno, realmente podría ser cualquiera, futuros, swaps, opciones. Ahora vamos a ver por qué cuando veamos algunas cosas que pueden salir mal si esto no se aplica de una manera inteligente, pero a nosotros nos gustan los futuros, nos gusta hacerlo con futuros y operamos únicamente con futuros porque los futuros son súper líquidos, es un mercado, no estás operando contra otra persona, entonces no hay ese riesgo de contraparte, tienen cámaras de compensación. El funcionamiento diario que ahora hablamos de los futuros hace que estemos obligados a ser muy cautelosos con la gestión de riesgos. Entonces, principalmente digamos que son futuros. Al utilizar futuros, entonces el colateral parcial que necesitamos es lo que genera el apalancamiento, porque ese colateral parcial libera espacio. Es verdad que nosotros, además de ese margen que necesitas, añadimos una reserva adicional de capital simplemente por tener un nivel más de protección. El efectivo disponible, esa última parte, es lo que queda libre para invertir en una fuente de diversificación. Pero antes de hablar de las fuentes de diversificación, vamos a hacer un pequeño apunte sobre cómo funcionan los futuros y cómo funciona el margen, porque esta, de nuevo, es una de las preguntas que más nos hacen y que más dudas suelen tener los inversores porque pues, no todo el mundo opera con futuros con normalidad. Entonces, el margen inicial. Típicamente estamos hablando de entre un 5 o un 10% del valor nocional del contrato. ¿Eso qué es? Eso es la garantía que el broker o que la cámara de compensación te exige para abrir la posición. Ahora bien, que yo solo necesite un 5 o un 10% del total de un contrato para invertir no significa que solo haya arriesgado el 5 o el 10% del contrato. Tu exposición es total, es decir, que el riesgo es total. Esto tampoco hay que llevarse a engaños. ¿Por qué añadimos una reserva adicional? Pues bueno, típicamente la reserva adicional, bueno, ahora vemos por qué, pero la reserva adicional típicamente es 3 veces más de lo que hace falta. El ejemplo que os pongo aquí, si necesitas un 5% de margen inicial, la reserva adicional es de un 15%. ¿Qué hacemos con la reserva adicional? La invertimos en algo de ultra corto plazo, la invertimos de forma que sea hiper líquido. Esa reserva está ahí para hacer las liquidaciones diarias de los futuros. Los futuros funcionan con una cosa que se llama mark to market. Esto quiere decir que si un futuro sube o baja en un día, esos crecimientos o esa pérdida se liquida diariamente. Si el activo cae fuertemente, el contrato se ajusta diariamente. El famoso margin call es, o llamada de margen, es cuando la caída diaria es superior al margen que tú tenías previsto dar. ¿Qué ocurre en ese momento? Pues en ese momento tú tienes que dar más liquidez. Y entonces, ¿cómo funciona return stacking o cómo funcionamos en return stacking? Pues en ese momento, si hubiera un margin call, se habría consumido todo ese margen, tiraríamos de la reserva adicional, que como digo es 3 veces más de lo que tienes de margen. Y si se consume toda la reserva adicional, entonces tirarías del activo invertido, que también es líquido y también puedes vender. Pero lo interesante de esto es que como es mark to market, como esto se hace todos los días, lo que acaba ocurriendo es que tú reajustas, es decir, tienes que volver a calcular el nuevo margen, tienes que volver a tener una reserva adicional y entonces diariamente tú vas adaptando la cartera. Por lo tanto, en un periodo de caídas en el que los activos van cayendo a la vez, tú diariamente estás reduciendo, materializando pérdidas y reduciendo el riesgo porque la propia cartera se contrae. Esto quiere decir que no puedes perder más de lo que has invertido, que es una de las preguntas que también se nos hace mucho. No vas a perder más de lo que tienes invertido con return stacking. Vamos entonces a ver qué hacemos con ese efectivo disponible. Insisto, tenemos el margen, tenemos la reserva adicional. ¿Qué hacemos con el efectivo disponible? Pues vamos a una fuente de diversificación. ¿Qué puede ser la fuente de diversificación? Pues puede ser cualquier cosa.
Si la base era renta variable, la fuente de diversificación puede ser renta fija. Si la base era renta fija, la base de diversificación puede ser renta variable. Puede ser oro, puede ser trend, puede ser carry, puede ser seasonality, puede ser una estrategia global macro, puede ser cualquier estrategia. Ahora bien, lo relevante y lo que hace que Return Stacking funcione especialmente bien es que no vale cualquier cosa. Tiene que ser algo que nosotros pensemos que es estructuralmente diferente. Estructuralmente diferente o que aporte diversificación estructural quiere decir que sea un activo o una estrategia que sabemos, tanto empírica como teóricamente, que se va a comportar de forma diferente en distintos escenarios o distintos entornos de mercado. Eso es lo que nos va a permitir obtener una ventaja por diversificación. Lo que solemos observar en Return Stacking es que sí, vamos a tener el retorno del activo 1 más el retorno del activo 2 menos el coste de financiación. Eso es lo que buscamos con Return Stacking, pero además con un aumento de riesgo o incluso una reducción de riesgo. Es decir, que tenemos el retorno del activo 1 más el retorno del activo 2, pero no tenemos el riesgo del activo 1 más el riesgo del activo 2. Lo que buscamos es que el aumento de riesgo por aumentar la exposición se compense parcialmente y de una forma sustancial con una reducción de riesgo vía diversificación. Repito esta idea porque es la más clave. El aumento de riesgo por aumentar la exposición se cancela con una reducción de riesgo por diversificación. Por eso, el activo no es simplemente otro activo, no simplemente es otra cosa que ponemos encima, tiene que ser una fuente de diversificación real. Como digo, esto lleva inventado 40 años y en 2008 mucha gente que estaba haciendo algo así, algo más parecido a lo de PIMCO y menos parecido a Return Stacking, tuvo problemas. ¿Qué problemas hubo en 2008 con estrategias portable alfa? Pues bueno, el primer problema, no estar utilizando futuros, sino estar utilizando, por ejemplo, un swap con un banco. Si el banco de repente entra en una situación comprometida, puede no querer renovar y puede decirte que tenemos que liquidar. Y entonces, de pronto, tienes un problema, ¿no? Hay que eliminar, a la hora de implementar esta estrategia, eliminar como sea los riesgos de contraparte. La mejor forma de hacer eso es con un mercado de futuros que lleva funcionando décadas y que nunca ha dado ningún problema en este sentido. La segunda parte es, oye, si yo hago una implementación y no tengo una reserva adicional, pues ya estoy siendo bastante temerario a la hora de hacer este tipo de estrategias. Nosotros pensamos que claramente necesitas una reserva adicional. Cuanto más volátil es el activo base o la estrategia que voy a colocar, más reserva adicional necesito. Cuanto menos volátil es, menos reserva adicional necesito. Pero necesitas una reserva adicional 100%. Y luego el tercer punto y más problemático para nosotros es que si la fuente de alfa no es una fuente de diversificación, te puedes encontrar con que en un periodo largo, en un periodo que se te puede hacer muy largo, haya una correlación positiva entre los dos activos. Si yo pongo un tipo de renta variable y encima otro tipo de renta variable, no va a haber una reducción de riesgo vía diversificación y todo esto te puede complicar mucho la estrategia. O desde luego no vas a obtener este resultado que nosotros decimos de aumentar la rentabilidad sin aumentar los riesgos. Ahí estarías aumentando la rentabilidad potencial, pero desde luego estarías también aumentando los riesgos. Y además, con este tipo de estructuras te puedes encontrar con un problema si, último punto, buscas una fuente de alfa, una fuente de diversificación que no es líquida. Porque si en algún momento no tienes suficiente reserva adicional, se te ha comido el margen y tienes que devolver o tienes que pagar o hacer esa liquidación diaria, necesitas liquidar. Necesitas que esa fuente de alfa o fuente de diversificación sea algo que puedas vender. Si inviertes en un hedge fund que no es líquido o que te bloquea los reembolsos o que tiene la capacidad de bloquear reembolsos, pues te has metido en un lío importante. ¿Cómo se solucionan todos los problemas que sí que tuvieron algunos gestores con estrategias de portable alfa en 2008? Insisto, derivados vía futuros, tener una reserva adicional suficiente, invertir el efectivo disponible en inversiones que sean, uno, diversificadoras y dos, 100% líquidas. Dicho esto, vamos otra vez con qué es Return Stacking y vamos a ver un pequeño ejemplo. Creo que ahora ya no puede haber duda. Return Stacking es la idea de superponer un rendimiento de inversión diversificador
sobre una clase de activo tradicional, logrando más de $1 de exposición por cada dólar invertido. Y en el ejemplo que os tengo puesto, tenemos acciones indexadas con una estrategia diversificadora de futuros gestionados o una cartera trend follow. Tendríamos el 100% de exposición a renta variable, esa sería la base, y la fuente de diversificación sería una estrategia de trend following, 100% de exposición a trend following. Y vamos a ver qué es lo que pasa en términos de diversificación y de riesgo. En términos de rentabilidad está claro, tendrías la rentabilidad que te dé en el periodo que sea la renta variable más la rentabilidad que te dé en el periodo que sea la estrategia trend menos el coste de financiación, que como he dicho antes es un coste muy bajo porque es equivalente a una letra de 14 semanas. En el lado del riesgo, y he cogido aquí los datos de la última década, el SP500 ha dado una volatilidad de un 15%, dos veces el SP500 te hubiera dado una volatilidad de un 30%. El índice CTA Trend hubiera dado un 14%, pero la suma del SP500 y el CTA Trend no es 15 más 14 aproximadamente 30. 15 más 14 nos da 19. ¿Por qué? Porque el riesgo por aumentar la exposición vía return stacking se cancela parcialmente con el beneficio de reducción de riesgo que te aporta incluir un activo diversificador por encima del activo tradicional. Eso es lo que estamos buscando siempre en return stacking y en concreto en las carteras todoterreno intentamos meter no solo dos activos, sino buscar carteras que tienen 4, 5, 6 piezas, todas las que podamos, buscando que esos efectos se vayan cancelando unos a otros, intentar comernos la tarta y seguir teniéndola, tener el máximo retorno posible por unidad de riesgo asumido. Eso es todo lo que quería contaros en este pequeño webinar. Tenéis recursos adicionales en la web dedicada al proyecto, returnstackportfolios.es, y por supuesto tenéis nuestro podcast y el canal de YouTube con muchos más vídeos hablando de todos estos temas. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente.